y bienvenidos al tercer día de BrainTales en español del año 2021. Espero estén listos para un día de varias presentaciones con conferenciantes súper interesantes. Déjenme enseñarles aquí el schedule que tenemos para hoy. Hoy el tema es más dedicado a la pediatría, como quien dice. A las 9 de la mañana el primer conferenciante va a ser el doctor José Prince, que nos va a hablar de cirugía pediátrica. Luego, a las 10 de la mañana, la doctora Michelle Ramírez nos hablará del cuidado intensivo pediátrico. Y luego a las 11 de la mañana tendremos al doctor Alejandro Bernstein, hablando de neuroradiología intervencional, o lo que hoy se conoce como neurocirugía endovascular o neurocirugía intervencional. Los tres, ellos se concentran en el manejo de pacientes pediátricos de distintos ángulos. El doctor Prince como un cirujano, él es el director de cirugía del el hospital pediátrico más reconocido del estado de Nueva York, el Hospital Cohen Children's Hospital. Igualmente, él es el director de cirugía del sistema de hospitales donde yo trabajo, que son 23 hospitales, cirugía pediátrica. Él estuvo educado en Ivy League, estuvo en la Universidad de Yale y luego estuvo en la Universidad de Pittsburgh, que fue donde hizo su residencia y su fellowship o su especialidad. Luego vamos a tener a la doctora Ramírez, y ya le hablaré de ella más adelante, antes que empiece su presentación. Y en cuanto al doctor Alejandro Bernstein, va a ser algo muy interesante porque él es mi mentor, mi maestro, en lo que yo me dedico. Él estuvo desde los comienzos de la especialidad en los años 70 y él fue un creador de muchas de las maneras que pensamos hoy día, el mismo equipo médico, aparato con lo que trabajamos hoy día. O sea que va a ser una charla muy interesante. Ya veo que el doctor Prince se está conectando. Hola, José. Hola, Rafael. Buenos días. Buenos días. Voy a parar aquí de enseñar mis slides. Ya yo te presenté, ya la gente sabe quién tú eres. O sea que adelante, el micrófono es tuyo y para los que están escuchando, al final de la presentación del Dr. Prince tendrán oportunidad de entrar sus preguntas por el chat y le vamos a contestar las más que podamos. Perfecto. Muchas gracias, Rafael, por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con este grupo. Voy a ver si empieza a mostrar el screen mío. ¿Lo estoy enseñando? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Y me imagino que durante este periodo la gente, si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano o si no, lo podemos aguantar hasta el final, como prefieran ustedes. No sé si ahora está más grande, me imagino. ¿Está mejor así, Rafael? Sí, perfecto. Ok. Los slides están en inglés, pero vamos a hablar en español, en castellano. Y la primera pregunta que le pongo al grupo es, ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué están ustedes aquí? ¿Y qué es lo que buscan hacer? Y esta pregunta se puede hacer a muchos niveles filosóficos. Así que, ¿por qué estamos aquí? ¿Y qué vamos a hacer con estar aquí? Y cada persona y cada sociedad tiene que contestar eso en su manera. Esto es Nelson Mandela, la respuesta de él es que uno más bien ve lo que valora una sociedad en la manera en que trata a sus niños. Y eso entonces empieza a hacernos pensar un poco en qué quiere decir la medicina y cómo tratamos a los niños adentro de los sistemas nuestros médicos. Y mirando un poco para atrás a la historia, antes, en mucho del mundo, la sociedad veía a los niños como adultos pequeños.
y para que trabajaran en la finca, para que trabajaran en las fábricas, para hacer las obras de mano que hacen falta hacer. Y al principio de la cirugía era lo mismo, no existía la capacidad o el pensamiento de que los niños y la cirugía del cuidado de los niños quirúrgicos existía en otro mundo por sí mismo. Eran solo adultos más pequeños desde el punto de vista de la cirugía y lo que uno hacía. Pero eso cambió por muchas razones. Y una importante en este país, en la historia del mundo, fue hace 100 años, un poco más de 100 años, antes de la pandemia, que empezaba en esa época hace 100 años, hubo una explosión muy grande en Halifax, donde más de 2,000 personas se fallecieron. Y lo que por dos barcos que chocaron, uno cargado con armas y detonantes, que explotó y mató a la gente en el pueblo de Halifax, que estaban por suerte en sus casas viviendo por ahí. Y se quemaron mucha gente con la explosión. Fue la explosión más grande de la historia del mundo, hecho por hombres hasta ese momento. Y parte de la respuesta de cómo la gente respondieron fue que grupos de médicos fueron por sí mismos llamados con ver algo tan terrible pasando, desde Boston hasta Halifax para ayudar. Y una de la gente que fue el doctor William Ladd de Boston. Y cuando vio la quemadura de los niños y el sufrimiento tremendo que estaba ahí, él en ese momento se dedicó a ser un cirujano que se iba a ocupar al cuidado de los niños. Y de ahí empieza, en ciertas maneras, por todo el mundo entonces, el desarrollo y la idea de que la cirugía se puede dedicar al cuidado de los niños. Él vio en ese momento por qué él estaba aquí en el mundo y qué es lo que tocaba a él hacer para cambiar algo. Le pongo enfrente de ustedes, es difícil encontrarlo, pero está aquí en el medio, el doctor Alberto Peña, quien fue el primer jefe de cirugía de niños aquí en el hospital donde me encuentro yo ahora, de Cohen's, que antes se llamaba Schneider's Children's Hospital. Y él encontró su camino en el cuidado de los niños que sufrían mucho en México, de donde él es, que nacían sin un ano. Y en tratar de ayudar a estos niños de vivir una vida decente y con función y de poder disfrutar en todo lo que disfrutamos nosotros. Y él se dedicó como un cirujano pediátrico, en parte por la experiencia que tuvo en Boston con los que entrenó el Dr. Ladd, en dedicarse en esto. Y en parte también por el sufrimiento que él vivió con la pérdida de un hijo, de una condición rara que por cual fue a Boston desde México a llevar a su hijo para que le trataran de salvar con una cirugía. El hijo falleció y con eso él se dedicó al cuidado de los niños y desarrolló todo el mundo de cirugía. Y todo el mundo vino a nuestro hospital de niños a aprender la cirugía que ahora nosotros le llamamos la cirugía de Peña, de reconstruir el ano de los bebés. Y cada uno de nosotros, aquí yo estoy con un grupo de niños que participaron con las enfermeras y los médicos que entrenamos en un estudio y una práctica que hicimos sobre los desastres y cómo cuidar a los niños en esa situación. Y yo he pasado los últimos 10 años enfocado mucho en cómo cuidamos a los niños cuando tienen una herida, cuando hay un trauma que sufren y también mis estudios, cómo podemos ayudar de prevenirlo. Así que le quiero poner enfrente de ustedes que cirugía pediátrica incluye todo y es una de las partes muy lindas y parte de lo que me llamó a mí a ser un cirujano pediátrico. Somos los últimos cirujanos generales. Entrenamos como cirujanos de adultos y luego nos especializamos en el cuidado de los niños. Y parte de eso es enfocarnos en el futuro. Así que parte de lo que buscamos hacer es entrenar, enseñar y identificar el futuro de cómo mejoramos lo que hacemos hoy en día para los niños. A veces eso nos lleva al laboratorio. A mí me llevó 3 años al laboratorio a hacer estudios de diferentes tipos en ratoncitos
A veces es entender un problema enfrente de nosotros, uno que vemos todos los días. Este muchacho es uno de los que nos ayuda a parquear los carros enfrente del hospital nuestro. Y él se daba cuenta de que los asientos de los niños que llegaban enfrente de la puerta del hospital para la protección de los niños no estaban instalados correctamente. Así que él nos pidió y nosotros ayudamos que él y los parqueadores se entrenaran, porque vimos que 75% de los asientos de niños que llegaban al hospital nuestro no estaban instalados correctos. Y lo estudiamos y pusimos programas para empezar a cambiar eso y adelantar. Así que puede ser en un laboratorio, puede ser en el mundo actual, enfrente de uno. Puede ser algo que te llama la atención por algo que le ha pasado a uno, puede ser lo que uno ha visto alrededor de uno. Pero ¿qué piensa usted hacer? ¿Por qué estamos aquí? Y quiero ponerle que en parte, como padre de 3 hijos, cualquier cirugía que un niño tiene que hacer es un estrés tremendo para la familia, para el niño. Y ya, por ejemplo, en este trauma del vaso, ya es muy tarde. ¿Qué podemos hacer para evitar estas heridas? Hay que estar en la comunidad. Así que también el servicio comunitario. Estoy trabajando mucho ahora en lo de las armas y cómo controlamos las heridas de las armas en los niños. Así que no solo vivir en el hospital y no solo vivir en el quirófano, pero también en la comunidad, en las casas, ante la herida, en el momento de la herida y después de la herida, para que los niños lleguen a tener la vida más completa. Y con eso buscar otros que tienen el mismo deseo de hacer ese impacto en lo que sea que uno busque. Ahora yo voy a cambiar aquí porque pensé que sería aburrido solo hablar de algo muy teórico. Así que voy a poner unos casos y de nuevo es un poco más difícil en este formato, pues no puedo hacer preguntas, pero esta es una foto, una placa, un rayo X de un bebé. Y aquí lo que vemos es que esto no es normal para nada. Todo este lado del pecho tiene los intestinos arriba y este tubo que debe estar en el esófago y que va al estómago sube hacia el pecho. Así que este estómago también está en el pecho del lado izquierdo. Así que normalmente le preguntaría al grupo qué es lo que es lo que estamos viendo, pero esto es un diafragma, una hernia del diafragma de este bebé que nació con un hueco que deja que los intestinos suban para arriba al pecho. Y hay diferentes tipos de hernias del diafragma, pero esto presenta un problema muy grande, sobre todo porque el pulmón no tiene capacidad de desarrollar normalmente durante cuando es un fetus, el bebé. Así que cuando en realidad el problema no es en la hernia y no es los intestinos en el pecho normalmente, es la falta de tener suficiente pulmón. Así que la cirugía, antes pensaban que había que hacerlo en lo inmediato, pero nos damos cuenta que eso no es lo mejor para el bebé. Hay que dejar que los pulmones lleguen a un equilibrio y después hacer la cirugía de sellar este hueco. Esto es un problema no muy común, pasa mucho más en el lado izquierdo que en el lado derecho. Y nosotros lo diagnosticamos solo con placa y con examen físico. No hacemos CT o MRIs o todas las cosas que se hacen en el mundo adulto. Y eso es muy común en los casos de los bebés que tenemos que seguir haciendo cirugía como de un estilo antiguo, de diagnosis, de historia, aunque eso va cambiando, por supuesto, con el ultrasonido y el MRI antes que ha nacido el bebé, que se ve mucho más en los países que tienen esa capacidad. Yo no sé si este video va a funcionar, pero vamos a probar a ver. Y si no, les voy a pedir la excusa. Trataré, si quieren, al final podemos tratar de buscarla. Ese es el primer caso que le quería poner enfrente a ustedes porque eso era algo con cual casi todos los bebés fallecían. Y ahora quiero ponerle algo raro, algo muy común ahora en que hace 100 años todos los bebés fallecían antes también. Este es un bebé de 5 semanas que nace con vómitos a las 5 semanas y sin bilis en el vómito. Y al examinar el bebé se siente una aceituna en el abdomen. Y quizás saben lo que es, pero es una estenosis congenital hipertrófica del pylorus, que es el músculo que deja que el estómago vacíe. Y nadie sabe todavía por qué esto pasa.
de nuevo, buscando por qué estamos aquí. Un problema muy común que tiene un impacto muy real y que antes 100% los niños fallecían. Hoy en día no mueren, los niños fallecían por el vómito y la falta de poder tener hidratación y por los cambios que se veía en los niveles en la sangre de la sal. Hoy en día eso lo podemos corregir todo antes de la cirugía. Y a ver si este video corre, perdón. Hoy en día podemos entrar y cortar el músculo en una cirugía que toma menos de 10 minutos, tener un impacto muy instante. Los bebés se van a casa en 1 o 2 días y viven una vida normal, sin tener que hacer otra cirugía o otro cambio en el futuro en su vida. Un bebé que hace 100 años moría, ahora vive y vive una vida normal. Para mí fue parte de lo que me llamó la atención y de poder hacer un impacto como un cirujano pediátrico. Por el otro lado, un bebé prematuro que nace, tiene 34 semanas, se le tiene distensión del abdomen y empieza a pasar sangre en las heces fecales. Y vemos en la radiografía que los intestinos no están saludables. Vemos que están inflamados, hinchados. Esto es enterocolitis necrótica, necrotizing enterocolitis, perdón, en inglés, donde se mueren los intestinos por una reacción inflamatoria que de nuevo no entendemos bien. Algo de ser prematuro, algo vamos más y más entendiendo a nivel inflamatorio, a nivel de las células, que algo en el sistema que reconoce la bacteria que no ha desarrollado a nivel normal, algo cambia y sale fuera de control. Y es todavía la razón más común de un bebé prematuro fallecer del abdomen, es este problema. Y si no mueren, muchas veces hay que quitarle tantos intestinos que algunos de ellos echan para adelante y no tienen suficiente intestino. Y si es que logran sobrevivir, a veces hay que hacerle un trasplante de los intestinos para que puedan tener un chance de poder comer y vivir una vida más normal. Otro problema que buscamos todavía ayuda a entender que el futuro no sabemos, que la cirugía ayuda a controlar, pero no cura y no elimina todos los problemas que este bebé va a tener en el resto de la vida. Así que, y dependiendo del bebé, todavía no sabemos bien cuándo hacer una cirugía, cuándo abrir y cuándo solo poner un tubo de drenaje y dar antibióticos y darle tiempo a ver si el intestino y la inflamación mejora con tiempo. Aquí hay otro caso que es muy importante. Hay un bebé de 2 meses que esta vez está vomitando, pero con bilis. Y vemos este rayo X con contraste que el estómago pasa y todos los intestinos están en un lado, al lado derecho. Nada cruza. Normalmente debe de cruzar para el otro lado. Esta es una malrotación del bebé. Y esto es la razón que el doctor Ladd hizo el texto de él. La cobertura era en verde para recordar a los cirujanos pediátricos de esa época. Porque cuando los intestinos están así, la distancia queda muy pequeña entre las arterias y deja que un vólvulo se forme muy fácilmente. Y si eso pasa, todos los intestinos de un bebé se pueden perder. Y entonces el bebé queda sin la capacidad de comer. Esto era 100% fatal y todavía si no se agarra a tiempo, en muchos casos es fatal. Pero de nuevo, una oportunidad para un cirujano que preste atención, para un pediatra, para alguien en la emergencia, de salvar la vida de un niño y cambiar todo el mundo por una vida que va a vivir en el futuro. Que de nuevo es parte de lo lindo, yo creo, de la cirugía pediátrica. No es que yo viva 2 o 3 años más cuando me arregle mi problema. Un niño de esto va a vivir 80, 90 años después y hacer el impacto que van a tener en el mundo. Aquí hay otro caso, una niña que nace con un vómito con bilis en las primeras horas de la vida y vemos que antes de tiempo, antes de nacer, que había polihidramnios en el ultrasonido y vemos esto.
un estómago lleno de aire, no en el pecho, en el abdomen donde toca, otra segunda burbuja y más nada, no vemos aire en ninguna otra parte del intestino. Este bebé tiene una atresia del duodeno que para poder abrirlo hacemos una conexión en los intestinos que están aquí para poder entonces dejar que drene el bebé. Y esto se puede hacer laparoscópicamente hoy en día, tanto como las otras cirugías que le enseñé para atrás y que siento que los videos no están funcionando. Este problema es muy común, que el niño tenga otros problemas, otras malformaciones, sobre todo el corazón, y lo vemos en algunas síndromes también. Y la atresia puede pasar en diferentes partes. La atresia o la falta de desarrollo del intestino en continuación pasa más común en la parte del ileum, del intestino, y hay diferentes versiones. Y esto tiene que ver con un accidente del desarrollo o un bloqueo del desarrollo del sistema vascular llegando al intestino. Y dependiendo de cuándo eso pasa en el desarrollo del intestino, vemos diferentes tipos de malformación que pueden ser más o menos severos y que tiene diferentes implicaciones desde el punto de vista de cuántas conexiones uno tiene que hacer o resecciones que uno tiene que hacer para tratar de salvar y dar continuidad a los intestinos. De nuevo, con la idea de poder tener un niño que puede comer por sí mismo y no estar dependiente de alimentación artificial. Este caso es de un bebé de 5 meses que a las 24 horas tiene un poco más de dolor, empieza a vomitar, que al principio no tiene bilis y con tiempo se pone bilis, tener bilis. Y después de un tiempo empieza a pasar sangre y moco por el ano. Y está cansado, tiene dolor y está extendido. Se puede hacer hoy en día un ultrasonido para diagnosticarlo y muchas veces podemos arreglar la intercepción que tenían ese bebé con la ayuda de los radiólogos, echando aire por el ano para hacer una enema que reduce la intercepción. El punto más común es que la última parte del ileum se mete adentro del intestino mayor. Y a veces hay una razón física, a veces no. Más común es que sean solo una infección, una reacción. Y si no podemos arreglarlo con el enema, entonces podemos hacerlo con cirugía para reducir el intestino donde se ha metido adentro, como un telescopio adentro de la otra parte del intestino. Otro caso, un bebé que nace y que se pone más y más hinchado y con distensión, y hacemos un examen y vemos que tiene un ano, pero bota bastante de heces fecales cuando uno hace el examen físico. Y un enema enseña que el intestino mayor va poniéndose más grande a más pequeño. El intestino mayor debe de siempre, y los intestinos por lo general, yendo del estómago hacia el ano, deben de aumentar en tamaño. Así que que vaya de grande a pequeño no es normal. Nosotros hacemos una biopsia porque la preocupación es que es Hirschsprung's disease, una falta de tener el desarrollo apropiado de los nervios que controlan el ano. Y que controlan al movimiento de los intestinos, mejor dicho, porque el ano en sí mismo está normal. Y el tratamiento es una resección de esta parte que no está normal para dejar que la parte que está normal llegue abajo. El doctor Hirschsprung y otros colaboradores hace 75 años fueron que llegaron a entenderlo. Antes pensaban que esta parte era normal y esta parte era el problema. Y los cirujanos hacían resecciones de esta parte y conectaban la otra parte a la parte más normal. Por supuesto, eso fallaba porque esta parte no tiene los nervios para hacer la relación que hace falta, para dejar que las heces fecales puedan pasar. Así que esta falta de los ganglios es parte de esto. Y esto puede pasar en cualquier parte del intestino, aunque la transición es más común que pase en la última parte del intestino mayor, donde hace el cambio del sigmoid al rectum. Y pasa más en los varones,
Hay algunas familias donde se puede encontrar que ocurre en la familia o en ciertos síndromes. Y hoy en día con la cirugía podemos hacer un impacto que la persona puede vivir una vida normal. De nuevo, hay partes que no entendemos. Hay algunos niños que después de quitarle esa sección siguen con infecciones de enterocolitis que no podemos entender por qué le pasa a algunos niños y por qué no a otros. Y entender algo con el biome, con las bacterias que viven ahí, la manera en que pasa todo. Algo está pasando en la interacción que está ahí. Así que aquí hay otro caso. Quiero ver el tiempo para estar seguro que estoy bien, de un bebé que nace con muchas secreciones de la boca, tratan de pasar un tubo nasogástrico y fallan, y da vuelta en el pecho, en la parte de arriba del pecho, en el esófago. Este bebé tiene una atresia del esófago. Y esto puede tener una fístula entre el esófago y la tráquea, o puede no tener una fístula, donde no hay conexión arriba y por debajo también. El más común es donde hay una fístula abajo y entre el esófago distal y la tráquea. Y esto normalmente podemos entonces separar la tráquea del esófago y hacer una conexión con el esófago, y lo podemos hacer hoy en día también de una manera mínima invasiva, toracoscópica, y hacer esta conexión. Los bebés que nacen sin ninguna conexión es un problema más complicado, y hay bastantes estudios tratando de entender cómo podemos hacer esto con tratamientos más nuevos quirúrgicos, como un Fokker procedure, o darle tiempo y que el bebé crezca y tratar de hacer una conexión en ese momento. Esto es como luce cuando uno hace una broncoscopía, una traqueoscopía. Vemos, esto es la fístula, este hueco tan grande. Y este es el lado derecho, el broncus derecho, y el lado izquierdo. Y esta es la carina, me imagino se dice en español, perdón. Así que esto es lo que hay que sellar y usar esta parte para abajo para hacer la conexión en el futuro. Y es importante acordarse que esto también se encuentra con varios otros síndromes y problemas que pueden encontrarse. Así que evaluamos a los bebés que tienen esta fístula, aunque no veamos nada en las placas originales, para ver si tienen algunas otras partes de esta síndrome de Bactero. Vamos a fallar con todas. Solo para seguir dándole otros problemas, o sea que hemos visto problemas del abdomen, de los intestinos, del pecho, de los pulmones. Esto es bebés que nacen con los intestinos afuera, en un caso de un gastroschisis, o adentro de la cuerda, en el sentido de pensarlo así, con un omphalocele, donde los intestinos están protegidos del líquido amniótico, del fluido amniótico. Y estos problemas, dependiendo del tamaño del bebé y de cuántos intestinos están afuera y si hay daño en los intestinos, son problemas complicados que nosotros hacemos diferentes cirugías para tratar de sellar el abdomen. Voy a brincar por un poco de esto para enseñarles una de las cosas un poco más raras, pero para de nuevo ampliar el sentido de lo que hacemos. Esto es pelo adentro del estómago de muchas veces adolescentes que se comen el pelo, y que le decimos un trichobezoar, que bloquea los intestinos y empiezan a vomitar. O sea que vemos también toda una serie de problemas muy raros. Y quiero enseñarles uno muy raro que me tocó a mí ser parte de un equipo muy grande, de bebés que nacieron con una conexión entre la parte de abajo del pecho y del abdomen. Y para mí fue un gran honor ser parte de un equipo de separar a estos dos niños. Aprendimos mucho, como se aprende mucho de cómo cuidar a estos niños. Por ejemplo, este es el hígado de los dos niños y se ve que la circulación es diferente entre los dos hasta cierto punto, para poder dividir el hígado y darle parte del hígado a cada uno. Había toda una serie de evaluaciones mirando a los riñones y todos los intestinos, cómo dividirlo para poder separar a los dos, y cómo darle a cada uno entonces por supuesto una pierna, y los órganos, todos los órganos que estaban implicados. Lo bueno que el corazón era separado.
parte de lo que era, por ejemplo, lo que teníamos que aprender cómo hacer es cuando le damos anestesia a uno, cruzaba de ella a la otra. Así que uno tenía que estar preparado como equipo de dar anestesia instantáneamente a los dos, en cierta manera, para poder cuidarlos bien. Y solo para enfocarla aquí, aquí hay otra pierna que está por este lado, que es un tripus, que le llamamos, y que también era entonces importante pensar cómo usábamos todo el tejido para poder formar la reconstrucción que hacía falta a nivel con los cirujanos plásticos, que también eran parte del equipo que nos ayudaron. Y así es como lucían al momento de separar a las dos de ellas. Y aquí el hígado nos lo dividimos y los intestinos que pudimos determinar y darle cada una su lado. Aún cómo ponerlas en la mesa, en el quirófano, cómo operar, era algo que teníamos que pensar también por el tiempo que nos iba a tomar hacer esta cirugía. Este es el doctor Peña, que se está retirando después de muchos años de cuidar a niños, en cierta manera mirando para atrás, pensando en lo que él ha hecho y por qué él está aquí. Y de nuevo quiero regresar a ese tema para ustedes y para nosotros. Traté de darnos tiempo para poder hablar, porque creo que eso quizás es la parte más interesante, Rafael. Y abrirlo al grupo. Yo soy uno de 13 cirujanos pediátricos que tenemos en nuestro sistema. Hay algunos que son especialistas más enfocados en cáncer, otros en problemas colorectales, otros en cirugía inflamatoria de los intestinos, cirugía del pecho, de malformaciones del pecho. Todo, a mí me toca en un día operar a un bebito de 600 gramos y la próxima operación es un muchacho de 250 libras. Me toca cuidar a un bebé recién nacido o a un muchacho de 21 años. Me toca hacer una cirugía del cuello, de la cabeza o del pie, o del abdomen, o del pecho. Así que en un día, para mí es un gran gusto poder hacer todos estos diferentes tipos de cirugía, ayudar y por supuesto, convencer, hablar con un niño de 4 años que vamos a hacerle algo como esto, es una conversación muy diferente que un niño de 13 años, que un hombre ya de 19 años. Por supuesto, los padres, muy diferentes, las interacciones de un padre o una madre que se acaba de enterar o acaba de dar luz a un bebé que tiene un problema muy severo que no se esperaba. Muy diferente que un niño que tiene cáncer y que se le han hecho muchos tratamientos y que está mirando el fin de su vida y solo tiene 11 años, 12 años. Todo el mundo de lo que podemos hacer como cirujanos, me toca entrar en esas conversaciones y ser parte de las conversaciones con esas familias y tratar de ayudar un poco en el sufrimiento de ellos que se encuentran. Y también en las alegrías, que es lo que nos ayuda con esos momentos difíciles, de salir de un quirófano y haber salvado, ser parte del equipo de salvar a la vida de un bebé, de un niño, y saber que algo en el mundo va a cambiar por eso. Y parte de lo que también quiero agregar al final aquí es que aunque hacemos mucho, uno de las dificultades para nosotros es que también tampoco somos tan expertos en una cosa que un cirujano, por ejemplo, del corazón, que solo hace la misma operación muchas veces, todos los días, llega a tener ser un experto de una manera muy especial. Así que para mí parte de lo que yo hago mucho es de seguir aprendiendo mucho de mis colegas, de los otros cirujanos, aún de los adultos, porque las compañías que desarrollan equipo y los tratamientos, por ejemplo, que el doctor Ortiz hace, mucho de eso se desarrolla pensando en los adultos y luego tratamos de aprender cómo adaptarlo al cuidado de los niños, porque las compañías no le vale la pena hacerlo para algo que pasa 1 o 2 veces raramente en un niño. Ellos buscan otros ambientes para desarrollar su tecnología. Así que parte de eso también es de poder tomar un problema y pensar, innovar y pensar cómo voy a traer lo que yo traigo. Y si yo no soy el experto en esto, o hay un cirujano de pecho, un cirujano de hígado de adultos, un cirujano, un radiólogo que me pueda ayudar no a hacerle cirugía a este bebito, quizás darle más tiempo.
el tiempo es muy importante para nosotros como cirujanos pediátricos, que es algo un poco diferente. Por supuesto, un adulto que tiene un cáncer hay que hacer la cirugía en ciertos momentos, pero para mí esperar, la cirugía cambia, no va a ser el mismo tamaño, las mismas opciones en un bebé que pesa 2 kilogramos como en un bebé de 10 kilogramos, como un muchacho de 50 kilogramos. Así que el tiempo es algo que tengo que tomar en cuenta. ¿Cuándo es el mejor momento de hacer lo que voy a tratar de hacer? No solo por el cambio físico, pero también intelectual. Cuando le arreglamos el ano o un problema urológico a un bebé que no tiene control, ¿es el momento de hacerlo o debemos de esperar hasta que tengan 3 o 4 años y haya un chance que puedan usar un inodoro? Entrenamientos diferentes. Hay que pensar también en los momentos y las etapas de desarrollo de los niños cuando tomamos en cuenta las decisiones de qué hacer o cuándo hacerlo. Así que hay otros sabores, otras cosas que vienen en la cirugía pediátrica que a veces uno no encuentra en el mundo adulto, que quiero también al final presentarle como parte de lo que hay que tomar en cuenta cuando uno piensa por qué voy a hacer esto y por qué estamos aquí. Así que con eso voy a parar. Le agradezco la oportunidad de presentar un poco de mi vida y estoy aquí para contestar algo si hay preguntas. Tremendo, José. Unos casos impactantes que enseñaste y obviamente es maravilloso lo que te dedicas, el impacto que haces en las vidas de los niños y de sus familiares. Eh, eh, muchas de las preguntas que salen aquí comúnmente son preguntas, la gente quiere entender quiénes somos, cómo se pueden ellos tal vez identificar con nosotros para trazarse metas en sus carreras. Háblanos de ti, de dónde eres, dónde creciste, eh, cosas básicas. Yo soy, yo nací aquí en Nueva York y me crié en Queens, que es una de las partes más diversas de los Estados Unidos, del mundo en realidad. En la parte de Queens donde yo me crié de niño, hay más de 100 idiomas en una zona de 1 kilómetro cuadrado. Mi primer idioma fue español de niño, porque en mi casa se hablaba solo español. Mis padres, los dos, eran cubanos y vinieron de Cuba en los años 60 por causa de la revolución en Cuba. Mi abuelo en Cuba era pediatra, que estudió en Cuba, pero por otra revolución, como es el problema de muchos de nuestros países, tuvo que ir a París por un tiempo, así que también estudió en París la medicina. Y ejerció la pediatría por más de 50 años en un pueblo que se llama Camagüey, en el medio de Cuba, entre La Habana y Santiago. Yo no me crié cerca de él, me crié más bien con los cuentos de él por las razones políticas y todo lo demás, pero en parte la decisión de ser médico, sin duda, fue la influencia de mi abuelo y de saber lo que él hizo, el impacto que él tuvo en la vida de la gente, los cuentos esos que se pasaban entre la familia. Yo sí lo llegué a conocer varias veces, aún lo pude ver cuando yo estaba en la escuela de medicina, he ido a Cuba varias veces en mi vida y tengo familia ahí todavía. Así que me crié aquí en Nueva York de padres cubanos, pero mis abuelos, por un lado, no eran cubanos. Los padres, mi apellido Prince es por lado de mi padre. Mis abuelos eran libaneses que fueron de Líbano, mi abuela a Ciudad de México, donde se crió ella, y mi abuelo a Cuba. Y mi padre nace en Cuba por eso. Mi madre más típica era de familia española que fueron a Cuba hace varias generaciones. Y después yo fui a escuelas católicas aquí en los Estados Unidos. Tengo 2 hermanos, yo soy el mayor de los 3. Mi hermano segundo es un periodista, trabaja en el Wall Street Journal, y mi hermano más joven es un cirujano ortopédico de niños, también dedicado al cáncer de los niños. Trabaja en el Memorial Sloan Kettering, el hospital en Manhattan. Y después fui a Georgetown en Washington, D.C. para estudiar biología. Mientras que estaba en Georgetown, tuve la oportunidad, como está tan cerca, de ir a los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, del NIH, para hacer investigaciones científicas por varios veranos. Lo cual, cuando fui a la Escuela de Medicina en Yale, en Connecticut,
aproveché de la oportunidad de regresar por un año entero extra para hacer más trabajo en el NIH. Estudié el transporte a un nivel muy básico de ciencia, de cómo pasan las proteínas al núcleo de la célula, o sea, algo muy, muy detallado con microscopio. Pero me escogí esas oportunidades mucho en base de quien me entrenaba, el mentor, si se dice así en español. Sí. Porque gente que de verdad tenía un amor, una pasión para lo que hacían, es más lo que me llamaba a mí, no tanto el tópico en ese momento. Y luego, cuando estaba en la escuela de medicina, me fascinó la cirugía. Yo pensé que como el abuelo quizás iba a ser pediatra, pero me llamó mucho la capacidad de ayudar a algo y hacer un cambio tan inmediato en la vida de alguien. Así que me decidí hacerme cirujano. Fui a Pittsburgh, en Pensilvania, donde estuve por los próximos 10 años entrenando como un cirujano. Primero de adulto, hice otros 3 años de postdoctoral research, investigaciones, ahora en el sistema inflamatorio de la reacción del cuerpo a la cirugía y a las heridas. Y después me quedé para entrenar por 2 años más con la cirugía clínica pediátrica. Antes de venir a Nueva York por los últimos 12 años ejerciendo la cirugía de niños, trabajando en el laboratorio, enseñando en la escuela de medicina y trabajando ahora más y más en administración de cirugía y del sistema nuestro de salud. Tengo 3 hijos, me casé en Pittsburgh con mi esposa, que es obstetra ginecóloga, que enseña en la escuela de medicina, nos conocimos en la escuela de medicina. Mi hijo mayor tiene 16 años, 16, 14 y 12. Tengo 2 varones y una hija. Y al momento no creo que ninguno quiere ser médico, pero vamos a ver qué pasa con la vida. El hijo mayor mío se acuerda de mi entrenamiento y pregunta que si él quiere trabajar en algo donde uno puede dormir durante la noche, que no quiere estar despierto durante la noche. Para mí, solo para añadir, regresar a Nueva York estos últimos 12 años ha sido muy lindo para mí. O sea, podría haber ido a muchos lugares en el país o en el mundo, pero regresar a casa en cierta manera era parte del deseo y también de ser parte de una escuela de medicina nueva, desarrollar algo nuevo. Me llamó mucho la atención de regresar aquí a Nueva York. Así que ha sido muy lindo. He tenido el privilegio de cuidar a los hijos de mis amigos o de los amigos de mis padres. Y eso, por supuesto, siempre hay una responsabilidad tremenda cuando uno toma el hijo de alguien en sus manos y la vida de ellos en su mano. Para mí es lo que más tengo valor en mi vida, son mis 3 hijos. Así que sé a un nivel muy verdadero lo que los padres me entregan cuando me dan sus hijos para operarles y para tratar de buscarle algo mejor de lo que están sufriendo en ese momento. Y voy a parar ahí. Espero que eso fue algo general. En cuanto a tus últimos comentarios, alguien puso, he oído que la parte más difícil en pediatría de cualquier especialidad son los padres, no tratar a los niños. ¿Esto es verdad? Yo no y la gente yo creo que dicen eso mucho como excusa. Yo no lo encuentro así. Yo encuentro, primero hay que ponerse en el lugar de verdad del que estamos cuidando. El estrés de un padre ante de una cirugía y las preocupaciones, hay que tener eso en cuenta y tener paciencia en parte por eso. Y cuando y para mí me refuerza mucho ver el amor y algo tan básico humano. Es muy raro y eso son parte de lo más feo y lo más triste de lo que yo veo, son los niños que están abusados. Pero los padres, por lo general, y el amor, no importa el color, no importa cuánto dinero uno tiene, no importa de cuál país, qué idiomas, ese idioma es universal. Y cuando pienso en eso, me da mucha paciencia con un padre. Yo entiendo y yo sé por qué están preocupados, por qué hacen las preguntas, por qué se sienten de esa manera. Esos mismos padres, por el otro lado, que son un poco más difíciles, que toman más paciencia, van a ser sus pacientes de todas maneras cuando le toca a ellos la enfermedad. Y a veces son aún más difíciles en esos casos. Así que yo no creo que el que está pensando por qué buscar o no buscar un camino en la vida,
yo buscaría por qué le llama la atención, cuál problemas le dan pasión a uno, dónde uno piensa que uno puede tener un impacto. Y donde uno puede mantener su calma, su sentido de paz, porque también hay que aceptar que no siempre logramos lo que buscamos y que yo cargo en mi corazón esas pérdidas, esos momentos donde fallé o donde todo no fue donde uno buscaba el camino bueno. Y hay que tomar eso también en cuenta y no todo el mundo está dispuesto a aceptar eso en punto de vista de un niño. Así que, y es fácil de pensar que no le va a pasar a uno, pero es imposible ser un cirujano, hacer lo que tú haces, Rafael, sin tener eso en cuenta, en mente, de que eso puede pasar y que va a pasar. Así que eso hay que pensarlo también. Tú tuviste la oportunidad y el gran logro de estudiar en tremendas universidades. Estuviste en Georgetown, estuviste en Ivy League, en Yale University. Eh, para la gente escuchando, ¿cuál era tu mentalidad en ese entonces? ¿Cómo tu plan? ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo poder entrar a Georgetown? ¿Cómo poder entrar a una Ivy League School? ¿Cómo estás tú concentrado? ¿Trazaste un plan? Eh, Explícanos. Ya, yo sé, por un lado, tuve mucho que me ayudaba, que no todo el mundo tiene. Primero que mis padres, como le comenté, mi abuelo era médico. Vengo de una familia que tenía recursos y que estaban educados ya. Así que conocían, entendían el valor de paciencia con el sistema de educación y que valía la pena ese esfuerzo. Y aunque no teníamos mucho dinero, yo me crié en un apartamento pequeño en Queens, el valor que ya en el mundo donde yo nací de la educación estaba ahí. No tenía que luchar contra eso, que alguna gente sí tienen eso, que la familia no apoya, no entienden el deseo. Por el otro lado, el empuje de mis padres de trabajar y de enfocarme en eso me ayudó mucho como niño. Nadie quiere, no, a cierto nivel somos vagos y no queremos trabajar mucho. Así que tengo que darle, de nuevo, reconocer el esfuerzo y darle gracias a mis padres por el esfuerzo que hicieron en eso. Por el otro lado, uno llega a un momento que uno mismo tiene que dedicarse y decir, yo voy a trabajar, voy a empujar. El sacrificio estaba ahí. Y creo que parte de lo que me ayudó en la cabeza, por ejemplo, eran los deportes. Yo me tocaba, jugaba béisbol como buen cubano, pero no como buen cubano porque no soy muy bueno, así que no estoy jugando por los Yankees. Pero la lucha libre que me tocó hacer, que tenía que perder peso, el esfuerzo, el entrenamiento, eso me ayudó mucho a empujar para adelante cuando eran momentos difíciles académicos. También aceptar que no iba a ser lo mismo que los otros muchachos en la universidad, que de verdad iba a enfocarme en las clases y no todo lo demás. También hay un elemento de suerte, de que me escogieron, que tuve esas oportunidades. Más y más en este país se habla de diversidad, de justicia. Parte de la responsabilidad mía ahora, yo creo, donde estoy, es de empujar y abrir esas puertas que no están abiertas para mucha gente, a ver que ayudamos a pasar la mano para abajo para levantar a otros, ayudarnos unos mismos. Hay que también aceptar la realidad que el sistema no es justo y sobre todo para los que viven fuera de los Estados Unidos o han hecho la escuela en otros países, las limitaciones son reales y hay que aceptar entonces un camino muy largo, no tan lineal como el mío. No sé si no hay una fórmula mágica, no creo, para lo que me estás preguntando, pero cuando ve la oportunidad uno hay que agarrarla y de verdad tomar la oportunidad, porque a veces no viene una segunda vez. Alguien pregunta, ¿es posible tener una especialidad en general, como por ejemplo cirugía cardiovascular y aún así trabajar con niños? ¿Qué diferencia un cirujano pone normal, pero un cirujano de adultos de un cirujano pediátrico? La cirugía del corazón de los niños es una especialidad muy dedicada
y es otro proceso de entrenamiento. Yo hago cirugía de los pulmones, pero no del corazón. La del corazón lo hacen mis colegas que se dedican, entrenan como cirujanos de corazón de adultos primero y luego hacen el entrenamiento de cirugía del corazón de los niños. Y en realidad, después de eso, hay que tomar que no es solo el entrenamiento oficial de esos 7, 8 años, sino, o 10 años, porque muchos también hacen trabajo de laboratorio. Es 5 años más casi siempre después del entrenamiento formal, de estar bajo la guía, el apoyo de un cirujano de mucha experiencia de cirugía del corazón. Y aún eso pasa también para los cirujanos generales como mi situación, pero es sobre todo más importante para los que se dedican al corazón, porque eso a mí me fascina, es un arte, porque cada vez tienen que hacer una escultura que es dedicada al niño que está enfrente de ellos, dependiendo de la malformación. Y por supuesto es una escultura que se mueve. Así que hay muchas dimensiones a lo que están haciendo ellos. Y es lo otro que hay que tomar en cuenta es que hay muy poco, la necesidad es muy baja. Gracias a Dios no hay muchos niños con ese problema. Así que no hay muchos puestos para entrenar, son pocos y son difíciles, pero por lo general, toda esta cirugía es un maratón. No es quien corre más rápido o quien necesariamente es el más inteligente, es quien está dispuesto a poner el esfuerzo por 10, 15 años para llegar para llegar a la excelencia en lo que estamos tratando de dedicarnos a nosotros. Y en cuanto a cirugía pediátrica, ¿cuáles son las tendencias hoy día con la cirugía robótica? Que en adultos sabemos que sí, cada vez más y más y más cirugías se están haciendo de manera robótica. ¿Qué está pasando en la cirugía pediátrica? Se usa la cirugía robótica sobre todo para los problemas urológicos. Se ha hecho mucho de lo que yo les enseñé de una manera robótica, y tengo un colega mío en Seattle que hace poco lo invitamos, que nos dio una charla sobre el trabajo de él de los últimos 15, 20 años. Así que se ha hecho mucho, pero solo una vez aquí, una vez allá para enseñar qué se puede hacer. El problema es que las compañías, hablando de lo que comenté antes, se van más y más. Antes hacían aún instrumentos más pequeños, se han ido en otras direcciones y no hacen las plataformas al tamaño y con el equipo que nos hace falta a nosotros. Así que seguimos nosotros esperando a ver que al fin lleguen al punto de que hagan los instrumentos más pequeños y los brazos que llegan más pequeños, porque el espacio en cual trabajamos es tan chiquitico que los brazos de las diferentes herramientas se dan golpes, es muy difícil de hacerlo. Así que al momento, por lo que yo hago por lo general, no hay más desventajas que bueno que viene con la cirugía robótica. Pero hay en cosas muy particulares oportunidades de usarlo y por supuesto esperamos que en el futuro desarrolle más la tecnología y que podamos ver en qué agregamos al cuidado de los niños. Hace un rato mencionaste un tema interesante que hablo mucho con mis socios, de cómo hoy día en los hospitales, la administración de hospitales tiene tanto impacto e influencia en las carreras de los médicos. Y ahorita mencionaste que ahora está transicionando y más envuelto en administración, que es un tema controversial porque usualmente cuando nosotros entrenamos en medicina es para cuidar pacientes y para tratar pacientes y operar y tocar el paciente. En administración es algo completamente alejado de un paciente. Un cirujano, por ejemplo, que está en sala de operación, entrenó toda su vida para estar en una sala de operación, décadas perfeccionando técnicas, y ahora estás en una oficina sentado con gente que no son médicos, y tratando de llegar a un acuerdo de decisiones para un grupo, en un ambiente en el que los más inteligentes y con más capacidad deberían ser los que cuidan el paciente día a día, no alejarlos del paciente. Eh,
¿Cuál es tu opinión en cuanto a esto que está pasando en la medicina? No, es muy buena pregunta. Yo creo que voy a contarlo de dos maneras. Una es que si no lo hace uno, o uno no se mete en ese mundo, aunque no es lo que yo quiero hacer normalmente, lo dejo a otro. Y si lo dejo a otro que no entiende mi mundo y que no sabe en realidad lo que hacemos, lo dejo en la mano de alguien que, sobre todo si es alguien que no, ni es médico, que es un negociante, que solo para esa persona un lápiz es un lápiz o es una cirugía, es la misma cosa, no importa, me hace falta 10 lápiz, me hace falta 10 cirugías. Así que parte es con los años ver que cuando no he tomado las oportunidades y otra persona lo ha hecho, a veces, entonces del punto de vista mío, por supuesto, no en la manera que me hubiera gustado, es difícil aceptar, entonces es culpa mía por no haberme metido. Esa es la manera pesimista de verlo. O sea que hay que hacerlo, sino alguien que no sabe hacerlo lo va a hacer. Por el otro lado, la segunda manera de contestarlo es que con la pandemia de COVID, el problema por lo principal no fue un problema quirúrgico y muchos cirujanos se encontraron sin tener que hacer cirugía. Parte de mi trabajo aquí en Northwell ha sido apoyar al jefe de cirugía, también con otros problemas, más por mi trabajo de trauma. Y me encontré en un momento donde no podía ayudar podía un poco, varios de nosotros ayudamos en las unidades intensivas, pero me parecía a mí que el impacto mío era más ayudar con la administración porque había 30,000 operaciones que se cancelaron o posponieron por la cirugía, por COVID. Cómo ayudar que esas cirugías se podían empezar otra vez, cómo ponerle categorías a cuál cirugía tenía que ir primero, porque el negociante a lo mejor le interesaba que las que iban a hacer más dineros iban a ir primeros, pero a mí como cirujano, como médico, era la más crítica, los cánceres, las cosas que tenían que hacerse porque se tenían que hacer para el buen de ese paciente. Así que para mí, por un periodo, sentí lo que era hacer solo administración, porque me metí a eso y me dediqué a eso. Y aprendí mucho de eso, pude ayudar en algo en eso, pero también me di cuenta que para mí no estoy listo para solo estar en una oficina como esta y que quiero seguir como cirujano. Así que voy a seguir tratando de tener un pie en cada lado de la calle en ese sentido. Es un poco imperfecto, me imagino que en algún momento tendré que escoger, pero por el momento también voy a decir que cuando uno está sentado más y más estoy en conversaciones con los jefes de diferentes sistemas, gente de verdad de posición de tener un impacto a niveles grandes del país. Muchos de ellos no pueden empezar una conversación o hacer el punto con una foto de, por ejemplo, con lo que estoy haciendo ahora de armas, con un paciente que yo operé ayer, que le dieron balazos en la calle y que está al punto de muerte. Así que el énfasis que uno puede dar con la vida real de lo que hacemos y de quitar las conversaciones sobre cosas pequeñas y enfocarse en un problema grande que estamos tratando, por cual todos estamos en este mundo de salud. Eso ayuda. Hay partes que nos ayuda también, aunque nos limitan ciertas maneras, hay partes en que nos ayuda también. Y lo último que voy a añadir, mi padre trabajaba en las Naciones Unidas, fue el trabajo de él, era sociólogo. Así que la vida tiene sus caminos y me doy cuenta ahora que quizás, aunque no soy médico por él, y no estuve con mi abuelo todos los días aprendiendo la medicina a través de él o por el ejemplo de la vida cotidiana, sí aprendí mucho de mi padre, de cómo negociar y cómo ver el bueno en la gente. Mi padre trabajaba por los trabajadores de Latinoamérica ante las corporaciones muchas veces americanas que no daban derechos a los trabajadores y ver cómo luchar para el que no tiene representación. Y en ese sentido, ese es el caso con el enfermo, porque en la población a cualquier momento la mayoría de nosotros estamos saludables. Y en lo que hacemos a nivel político y a nivel de empujar administraciones, estamos
trabajando para la minoridad, el grupo que está enfermo en ese momento. Y en ese sentido llevo eso un poco en mi cabeza cuando me siento en una conferencia grande. Y de no tener miedo, yo no vivo de eso. Así que si a alguien no le gusta lo que yo le digo, yo voy a decir lo que me toca decir. Y si quieren votarme de administración, me dedico muy contento a ser cirujano. Así que también tenemos una libertad que ellos no tienen. Bueno, José, se nos acabó el tiempo. Muchísimos comentarios positivos sobre tu participación y tu presentación, muy inspiradora. Te graduaste hablando español aquí. Pero no, muchas gracias por participar. Hay gente que está preguntando que si pueden compartir tu correo electrónico. Y cómo Eh, no, yo lo agrego aquí al chat. ok, perfecto. Pero muchas gracias. Y Muchas gracias a usted por la invitación y esta oportunidad y voy a ver si me puedo quedar por un poco con las presentaciones que siguen ahora.